Muy buenas, hacker cardíacos. El Ford Focus está de cumpleaños. Este año 2023 cumple 25 años, celebra sus bodas de plata. 25 años le ha dado tiempo suficiente para convertirse en uno de los compactos más reconocidos del mercado y además, sin lugar a dudas, fue un digno sucesor de los míticos Ford Escort y Ford Orion. Con 25 años recién cumplidos, podríamos pensar que le queda una larguísima vida por delante, pero en realidad Ford ya le ha puesto fecha de caducidad. Será el año 2025. ¿Por qué? Bueno, pues porque Ford, en mercados exteriores a lo que es su país de origen, el mercado de Estados Unidos, pues está tendiendo a una americanización de sus gamas. Así, a este modelo le va a ocurrir lo que ya le ha sucedido a otros productos de Ford recientemente, como puede ser el Ford S-Max, el Galaxy, el Mondeo o incluso el Ford Fiesta, pues que van a desaparecer del mercado. En el caso del Ford Focus también va a desaparecer, o por lo menos el concepto que representa este vehículo de compacto clásico, de tamaño más o menos manejable, con una serie de características que definen a los vehículos de esta categoría, eso va a desaparecer. No sabemos si el nombre de Focus también desaparecerá, pero me jugaría mi nómina a que el sucesor de este modelo será algo de tipo SUV y seguramente eléctrico. En cualquier caso, aunque el Ford Focus se va a jubilar y le quedan más o menos 2 años de trayectoria comercial, hay que reconocer que Ford le está dando una jubilación anticipada y una jubilación, un retiro bastante dorados, en el sentido de que, bueno, pues está mimando bastante al producto, aun sabiendo que dentro de poco, pues posiblemente ya lo retire de su catálogo. ¿Por qué digo que está cuidando mucho a este vehículo? Bueno, pues sobre todo porque está teniendo en cuenta actualizarlo desde el punto de vista tecnológico. Así, esta generación del Ford Focus es la cuarta. Y el año pasado, en 2022, recibió su primer lavado de cara, su primer restyling. Pues bien, en ese restyling ha incluido, sobre todo en la parte de multimedia e infoentretenimiento, una tecnología que de hecho no está ni siquiera todavía disponible en algunos de los mimados SUV que hay dentro de la gama Ford. Me refiero al sistema multimedia Sync 4, con una enorme pantalla que sin lugar a dudas fue la principal novedad que recibió este modelo hace pocos meses. Pues bien, nosotros, habituados a probar ese tipo de tecnologías, nos vamos a centrar en ese dispositivo. Como siempre, antes de comenzar esta prueba, os recomiendo que, si aún no lo estáis, por favor, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de HackerCard en YouTube y que activéis las notificaciones dando al símbolo de la campanita. Como os comentaba en la introducción, esta prueba del Ford Focus vamos a centrarla mucho en lo que es el apartado multimedia y de infoentretenimiento, pero antes dejadme que os cuente algunas cosas sobre nuestro protagonista de hoy. Este Ford Focus en concreto, el que tenemos aquí, es la versión con el motor de gasolina 1.0, un turbo de 3 cilindros y 125 caballos. En este caso se combina con lo que es el acabado ST-Line y además con el Pack X, es decir, posiblemente el acabado más completo si descontamos lo que es la versión deportiva ST. De este coche, bueno, pues lo primero que hay que decir es que lo que tenemos aquí es la variante del Focus de 5 puertas, aunque también si lo prefieres puedes elegir una versión familiar que cuesta unos 1.200 euros más y que, como es lógico, pues aporta un plus de practicidad y de maletero. Solo hay esas dos carrocerías disponibles ahora mismo en la gama Focus. Lejos quedan aquellos tiempos en los que un Ford Focus también lo podías elegir con carrocerías de 3 puertas, una sedán de 4 puertas, incluso hubo un coupé cabrio que ofrecía pues un coupé y un descapotable en un mismo vehículo. Bueno, pues ahora mismo ya todo eso está reducido a las carrocerías que tiene más demanda en el mercado. Os decía también en la introducción que lo que tenemos aquí es un Ford Focus de la cuarta generación. Esa generación apareció en los mercados en 2018 y durante 2022 recibió este primer restyling o lavado de cara. Aparte de lo relacionado con el sistema multimedia, otra de las mejoras que fue introduciendo el Ford Focus fue la llegada de motores con sistema de microhibridación. Es decir, ahora mismo en la gama del Ford Focus te puedes encontrar una versión como esta que, gracias a la tecnología de microhibridación de 48 voltios, pues dispone de las ventajas de la etiqueta Eco que luce en el parabrisas. Hay cosas muy interesantes respecto a esa versión. La que tenemos aquí es el 1.0 de 125 caballos, pero hay distintas combinaciones que se ofrecen dentro de la gama Focus. Por ejemplo, este coche tiene un cambio manual de 6 velocidades, pero si lo deseas también puedes elegirlo con un cambio automático de 7 velocidades, que eso sí, supone un notable incremento de precio de unos 2.600 euros aproximadamente. También es curioso que este mismo motor está disponible en la oferta y en el configurador de Ford sin el sistema de microhibridación, pero yo creo que la marca no pretende que esa sea la versión más recomendable del Focus porque de hecho
Si ves el precio es prácticamente idéntico al de la variante que tenemos aquí, microhíbrida, con esas ventajas añadidas que os decía de la pegatina Eco en el parabrisas. Y luego, si consideras que este motor 1.0 de 125 caballos se te puede quedar un poquito escaso, pues la propia marca, por unos 1.000 euros más o menos de sobreprecio, ofrece este mismo motor pero en su variante de 155 caballos, que también puedes elegir con cambio manual o con cambio automático. El rendimiento no ha cambiado mucho. Sigue teniendo una velocidad máxima de unos 200 km por hora, acelera de 0 a 100 en unos 10 segundos, pero los consumos son incluso un poquito más ajustados que antes. Este motor siempre se ha caracterizado por un rendimiento muy bueno y en el caso de la variante que tenemos aquí, pues resulta que el consumo medio en circunstancias de usos reales puede rondar fácilmente los 6 litros. Incluso si eres muy cuidadoso, verás cifras que empiezan por 5 en el ordenador de a bordo. Después del restyling que tuvo el Focus, como os decía, el año pasado, hay una de las cosas que no han cambiado. Es una de las cualidades, de las virtudes que siempre han caracterizado al Ford Focus y que se ha mantenido sin cambios. Y es el hecho de que es un coche muy agradable de conducir, que va muy bien en carretera. Ya sé que es un aspecto en el que normalmente no hablamos en Hacker Car, el tema de cómo va un coche, cómo se comporta y tal, pero es que hay que reconocer que este coche, sin la ayuda de muchas tecnologías, es capaz de conseguir un rendimiento muy bueno. No tenemos un vehículo que tenga suspensión regulable, no tenemos un coche con una dirección activa, no tenemos algún complejo sistema de ayuda y que reparta mejor el par entre cada una de las ruedas. No tenemos ese tipo de sofisticaciones y aún así el resultado que consigue pues es francamente bueno. Es uno de esos vehículos que pues tiene un tacto muy ligero de conducir, la dirección es muy precisa y luego pues el propio bastidor es realmente eficaz. Digamos que la única sofisticación desde el punto de vista de la conducción podría ser el selector de modos de conducción, que permite elegir entre 3 configuraciones posibles, ya sabéis, las habituales, una más deportiva, una más cómoda y un nivel intermedio. ¿Y qué pasa con los asistentes a la conducción? Bueno, pues el Ford Focus en ese aspecto también se mantiene bastante joven y actual. En este caso está condicionado por 2 factores. El primero, que estamos hablando de una versión con cambio de marchas manual, un cambio de 6 velocidades que hace que ciertas ayudas a la conducción no puedan ofrecer todo su potencial y todas sus prestaciones. En segundo lugar, pues que para ver de todo lo que es capaz el modelo tienes que gastar 800 euros y así ya tendrás el pack con todos los asistentes posibles que ofrece un coche como este, incluyendo el control de velocidad adaptativo, pero que en este caso, por el hecho de ser automático, no ofrecerá la función de conducción y asistencia en atasco, y luego pues sí tendrás los clásicos de mantenimiento dentro del carril, avisador de obstáculos en el ángulo muerto, etc. Pues ya nos encontramos en el interior de este Ford Focus y sin lugar a dudas es donde vamos a apreciar en mayor medida que el modelo sufrió un lavado de cara o restyling por incluir una serie de mejoras que son muy evidentes. Además, son mejoras tecnológicas que empiezan a implementarse en casi todos los vehículos que se están renovando en los últimos años. Básicamente, lo podríamos resumir en 2 grandes pantallas, la del cuadro de mandos, totalmente digital, y, como no, y sobre todo, el sistema multimedia mejorado, ampliado y potenciado. Antes de centrarnos en lo que es el sistema multimedia, en este Sync 4, como denomina Ford, pues os contaremos que el hecho de que esa pantalla sea una de las grandes novedades del coche también ha hecho que varíe lo que es la fisonomía del propio interior y del salpicadero. Hasta ahora lo que era el Ford Focus de 4ª generación, antes de ese restyling, pues destacaba porque incluía, o creo recordar que incluía sobre todo aquí como muchos mandos, tenía 2 zonas principalmente, una parte inferior para los mandos de la climatización y luego un conjunto de mandos bastante simple, pero mandos al fin y al cabo físicos que estaban vinculados a lo que era la pantalla del sistema multimedia que equipaba por aquel entonces el modelo. Como podéis ver, el vehículo se ha simplificado en ese sentido y así que en cuanto a número de mandos, lo que tenemos mandos físicos, los que quedan son los que podemos ver en el volante multifunción. Aquí un par de botones, uno de ellos es para el freno de mano eléctrico y luego también tenemos aquí el botón de arranque para poner en marcha el vehículo, lo que es el mando para el control del volumen y alguna opción un poquito, podríamos decir, secundaria, como el botón que permite desconectar el sistema Stop Start o el que activa la ayuda al aparcamiento automático. Tecnológicamente hablando, no se le pueden poner pegas a este modelo, que aunque se renovó el año pasado, es cierto que básicamente es un modelo de 2018, ya tiene sus 5 añitos, pero podemos ver que hay elementos que son plenamente vigentes. Tenemos ahí encima del salpicadero el sistema HUD de proyección
de datos e información al conductor. Puede que no sea el más sofisticado, puede que no tenga la realidad aumentada que ya empiezan a implementar algunos modelos, pero bueno, es un dispositivo de esos de los que gusta presumir delante de los amigos o de la familia. Tenemos también, como no, un cargador inalámbrico para teléfonos móviles que dispongan de esa tecnología. El coche también puede llevar un sistema de sonido firmado por Bang & Olufsen. Apenas cuesta 400 euros y merece la pena porque ya es un dispositivo que tiene 10 altavoces y una calidad de sonido bastante buena. Luego también otros elementos opcionales que son curiosos. Bueno, pues este coche parece muy pensado para una utilización invernal y por eso la marca, por unos 450 euros, tiene un pack que incluye la calefacción en distintos elementos, como puede ser el volante, los asientos y también el parabrisas delantero. Una ayuda también que es muy útil para evitar que ese parabrisas pues, se empañe en los días en los que hay mayor contraste entre la temperatura exterior e interior en el coche. ¿Y qué pueden ser las dos cosas que más me han llamado la atención del vehículo en cuanto a tecnologías y elementos opcionales? Bueno, por un lado, que si quieres una alarma tienes que pagar 284 euros. Una inversión buena, ya sabéis, para evitar que el coche, bueno, pues te lo puedan robar. Y luego, sobre todo, es muy sorprendente, quizá por el año de lanzamiento del coche estaba ahí justo en el momento en el que se implementó esa normativa y tenía que ser un elemento obligatorio. Bueno, pues hay que pagar en este coche alrededor de 100 euros si quieres disponer del dispositivo de llamada de emergencia, el famoso eCall, que es una cosa ya bastante habitual en el sentido de que los coches desde abril de 2018 lo tienen que incluir de serie. Como os digo, ese Ford nació justo en ese momento y quizá por eso pudo esquivar el hecho de llevar de serie ese elemento. La verdad es que por 100 euros Ford podría haberlo incluido de serie. En este caso, la unidad que tenemos aquí lo lleva con este botón SOS situado junto a las luces interiores. Como ya habréis visto en otros vídeos en los que hacemos mucho hincapié y nos centramos en gran medida en lo que es la parte del sistema multimedia, bueno, pues tenemos aquí la cámara, la segunda cámara, para que vayáis viendo un poquito conmigo todo lo que ofrece el dispositivo SYNC 4 de Ford. Como os decía también en la introducción, hablamos de la versión más evolucionada de los sistemas multimedia de la marca norteamericana, bueno, si exceptuamos lo que es ya el sistema con pantalla vertical que puedes encontrar en el eléctrico Mustang Mach-E o que llevará la nueva generación del Explorer. Aquí tenemos una pantalla que es muy grande, ha crecido mucho. En el Focus anterior al restyling tenía apenas 8 pulgadas, en este caso ya estamos hablando de cerca de 13 pulgadas, que equivale a unos 35 centímetros de tamaño en diagonal. Y vamos a conectar el encendido para que no se nos desactive la pantalla y podamos ver un poco todas las funciones que ofrece. Por aspecto, bueno, pues no hay más que ver, es un pantallón, es de los más grandes de la categoría. Y bueno, es cierto que lo que es la apariencia, las tipografías, los menús recuerdan mucho a lo que era el sistema anterior, pero aquí todo está hecho como más a lo grande. Y en ese sentido parece que todo es bastante fácil de acceder y manipular. Antes de contaros qué cosas se pueden controlar desde aquí, hay que decir que estamos ante un vehículo plenamente conectado y además hay distintas funciones que así lo demuestran. Vamos a contaros 3 de ellas. Por un lado, Ford ofrece lo que se llama el Ford Streaming y es que puedas disponer en este dispositivo de acceso a funciones relacionadas con música, relacionadas con emisoras de radio y también con algunas funciones de entretenimiento, bueno, pues para que los viajes sean un poquito más amenos y más llevaderos. Luego también tenemos lo que es Ford Secure, que es una forma interesante para que el vehículo esté controlado en el sentido de que, bueno, si alguien intenta robarlo o de hecho lo han sustraído, pues para que lo tengas localizado y te resulte más fácil dar con su paradero en colaboración, lógicamente, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También disponemos de Ford Pass Connect, que es la forma en la que este dispositivo y el vehículo en general se pueden comunicar contigo a través de una aplicación que te descargas en el teléfono móvil. Sigue siendo tan completa y tan buena como siempre, así que en este caso sigue también siendo una de las grandes virtudes que ofrece el Focus, el ofrecer una aplicación que es muy buena y que no te supone un coste para ti como usuario. Bien, vamos a hablar ya del dispositivo en sí. Aquí lo primero que posiblemente me ha llamado la atención es que encontrar un menú como tal principal, pues lo más parecido que tenemos es este de aquí, que podemos ver algunas de las funciones que ofrece, algunas de las prestaciones en esta pantalla inicial. Bueno, en este caso pues está resumiendo lo que es la navegación, las fuentes de sonido, la telefonía y luego tenemos este menú lateral, los ajustes. Pues decía antes del interior que una de las cosas que ha conseguido este dispositivo es simplificar el salpicadero, y eso es porque también incluye desde este restyling lo que es las funciones de climatización, que pasan a estar aquí
embutidas en la parte inferior de la pantalla y que posiblemente no sean más cómodas o más rápidas de manejar que antes, pero le dan ese aire sofisticado. Y luego tiene pues algunas peculiaridades. Si tú quieres ajustar lo que es la temperatura o la velocidad del ventilador, lo lógico es que a lo mejor si hubiera un solo toque, pero si lo haces verás que necesitas dos, uno para activar la función y otro para, en este menú vertical, pues elegir ya la mayor o menor intensidad que quieres para el ventilador. Quizá hubiera sido más fácil tenerlo simplemente aquí en el acceso directo para hacer esa función sin tener que desplegar un nuevo menú. Luego pues tenemos los habituales, como decía, tenemos un navegador que ahora tiene pues una pantalla más grande. El funcionamiento podríamos catalogarlo en general de bastante fluido, aunque hay algunas transiciones que, bueno, quizá no son del todo elegantes. En este caso, si queremos ampliar lo que tenemos en este lateral, que es la fuente de sonido que estamos escuchando, le damos este botón de aquí, veremos que hace un amago de que se despliega el menú y ahí ha habido un momento como que parece que se queda un poquito pillado, pero bueno. Podemos ver que luego lo que es la transición en sí pues es bastante rápida, no podemos calificarlo en ningún caso de que sea un dispositivo lento, pero puestos a ser perfeccionistas quizá puede ser una muy pequeña pega. Desde este sistema multimedia también podemos acceder a otras funciones interesantes. Precisamente el menú denominado funciones nos permite acceder a lo que es el selector de modos de conducción, que tiene estas tres posibilidades y que, bueno, pues afectan aspectos del vehículo como puede ser la respuesta al acelerador o el tacto de la dirección. Y también una de las cosas a las que afecta el modo de conducción que elijas desde aquí es el aspecto que presenta el cuadro de mandos. Pues como suele ser habitual, en el modo deportivo tendrá un aspecto pues más racing, con colores más rojizos. En el modo eco se tenderá a usar colores verdes. Bueno, pues es un poco algo también bastante habitual. Otras cosas que se pueden controlar desde aquí son los ajustes de los asistentes a la conducción. Si pinchamos aquí podremos activar o desactivar los que nosotros deseemos y además también muestra siempre información de en qué consiste cada una de esas ayudas a la conducción, lo cual, bueno, pues agradece, es una forma de tener información del coche sin tener que recurrir al clásico manual de instrucciones que está en la guantera del vehículo. Y luego ya vamos de nuevo al menú principal para acceder desde aquí a lo que son los ajustes. Aquí vamos a empezar a encontrar también cosas interesantes relacionadas con los datos y la privacidad. En este caso, hablando de privacidad, tenemos, como no, se mantiene lo que es el modo Valet. Es una forma de bloquear el dispositivo multimedia introduciendo un código PIN de 4 dígitos, como puedes hacer para proteger la pantalla de tu teléfono móvil. También desde el menú de ajustes, otro detalle interesante de ciberseguridad en este y en cualquier vehículo que lo ofrezca es la posibilidad de acceder desde aquí, nos vamos al submenú de general y bajando un poquito nos encontramos la opción de restablecer. ¿Qué conseguimos con eso? Como dice el coche, permite elegir los ajustes de las funciones del módem que desea restablecer o elegir restablecer todo el módem a los ajustes de fábrica. Si pinchamos aquí, nos permitirá esas dos opciones, hacer un reinicio general o hacer un reinicio de lo que tiene que ver con la conectividad del vehículo. Simplemente pues ahí seguiremos con el proceso y podemos al final decirle pues que vuelva a tener la configuración del coche pues tal cual salió el día que lo fabricaron en la línea de producción. Para ver que estamos ante un modelo plenamente conectado, pues podemos comprobarlo a través de distintas opciones que también nos plantea el dispositivo multimedia. Tenemos por un lado lo que son las actualizaciones de software, que ahora el coche puede recibir de forma automática si tú lo seleccionas, que siempre es aconsejable que eso sea así, porque ya sabéis, las actualizaciones suelen tener mejoras en el funcionamiento y rendimiento del dispositivo, pero también algún parche que otro de ciberseguridad. En este caso, pues ya os digo que el SYNC 4 del Ford Focus lo permite. También es un coche muy conectado en el sentido de que permite crear una zona Wi-Fi a bordo del vehículo. A cambio de que tú contrates un pack de datos, pues los pasajeros que viajen a bordo podrán disponer de conexión a internet y que no hagan así uso de sus propios datos en sus teléfonos móviles. Desde aquí además podemos ver que incluye pues bastantes opciones relacionadas con la zona Wi-Fi del vehículo. Desde aquí es posible gestionar lo que son los dispositivos que están conectados, que es un detalle también de ciberseguridad para ver quién se nos está conectando a nuestra red Wi-Fi. También podemos ver desde aquí el uso de datos que estamos llevando a cabo. En este caso la unidad que estamos probando no incluye ese pack de datos. Y luego pues bueno, tenemos aquí también un pequeño tutorial para cómo poner en marcha todo este tema de contar con Wi-Fi a bordo del coche. Y para finalizar, en el aspecto que tiene más que ver con la privacidad y los datos, hay que decir que dentro de este menú de los ajustes, si entras en lo que es conectividad, verás que puedes acceder desde aquí a lo que denominan funciones del vehículo conectado. Si accedes, verás que es posible que si tú lo deseas,
puedas desactivar funciones como lo de compartir análisis del vehículo. Es decir, al final dejarás de compartir ciertos datos del coche. Y en cuanto al punto superior de arriba, que habla de telemática, aquí vemos que es posible también ajustar o no lo que son las conexiones móviles y wifi del vehículo para los servicios y actualizaciones por aire. En cierta forma, lo que está haciendo el Focus, si empezamos a trastear por esta serie de submenús, es, como os digo, dejar de un poco estar tan conectado con el mundo, ¿no? Se aísla un poquito más a cambio de que tú cedas una serie de funciones que el coche pues ya no tendrá disponibles, pero también a cambio, el lado más positivo por decirlo así, es que estarás dejando de compartir información y en ese caso pues estarás aumentando un punto lo que es tu privacidad mientras estás a bordo del coche. Y para concluir lo que es el análisis del sistema SYNC 4 del Ford Focus, pues un par de cosas bastante llamativas. La primera de ellas, hablamos de un dispositivo, como os decía, muy conectado, pero es que además es posible vincularlo con lo que es el asistente virtual de Alexa, el que tengas en tu casa, de tal forma que habrá ciertas opciones y acciones que puedas llevar a cabo a bordo del vehículo y que tengan su reflejo en tu casa si dispones de algún tipo de dispositivo conectado y que esté vinculado con lo que es Alexa Home. Por otro lado, también a modo de curiosidad, tenemos lo que es el asistente de Ford. Este coche también ha incluido con esta nueva incorporación del SYNC 4 lo que es un asistente por voz natural que se activa, lo podemos ver aquí, si dices la palabra OK Ford, pero también es posible cambiar esa palabra. En este caso, acabo de decirlo, lo he dicho así como muy de pasada, pero el coche ya nos está detectando y está escuchando. Ahora mismo me está sugiriendo una serie de comandos que puedo decir. Lo vamos a cancelar, pero puedes cambiarlo por otro tipo de palabra o frase que te resulte más curiosa o más sencilla de recordar. Y para finalizar, dentro de los ajustes, si accedemos a lo que son los ajustes del vehículo, encontraremos aquí lo que aparece con el nombre de MyKey. ¿Qué significa eso? Que este coche tú puedes configurar una de las llaves del vehículo para que cuando la persona que vaya a usar el coche con esa llave se encuentre una serie de características o restricciones en el coche. Pueden ser a lo mejor restricciones de que no puede superar cierta velocidad o que el sistema de sonido no puede superar un determinado umbral de volumen. Se supone que está pensado para cuando tú tienes que dejar el vehículo a una persona que no es el conductor habitual y que en cierta forma pues quieres tener un poquito vigilado. Quizá puede ser el típico perfil de ese padre que quiere dejar el coche a su hijo por primera vez y no quiere que se desmande mucho con él. Bueno, pues en ese caso tiene esa función de MyKey para programar esa segunda llave del coche y incorporar una serie de límites a ciertas funciones del Focus. Un modelo como este Ford Focus, a pesar de lo que os decía hace un ratito, de que el coche tiene fecha de caducidad y en principio va a desaparecer en el año 2025. Bueno, lo lógico es que estéis pensando, bueno, ¿cómo vas a recomendar un coche que va a estar descatalogado dentro de relativamente poco? Bueno, pues en mi caso, yo considero que, y es una opinión lógicamente totalmente personal, este Ford Focus sigue siendo uno de los mejores compactos que puedes encontrar a día de hoy en el mercado español. Es un coche muy equilibrado, muy interesante y creo que se merece la oportunidad de tener un último baile con él porque sigo pensando que es un producto perfectamente utilizable en el día a día, que además ofrece una serie de características muy buenas y hemos visto que desde el punto de vista tecnológico, aunque ya tenga una cierta edad en el mercado, bueno, pues se conserva muy bien prácticamente, incluye todos los dispositivos, todas las sofisticaciones que se le exigen a un vehículo dentro de este segmento. Pero como siempre, para saber también si un coche es realmente bueno, no solo hay que analizarlo individualmente, sino en comparación con lo que es su competencia. Y en este caso hay bastantes rivales, como no, el segmento de los compactos, aunque es cierto que algunos se ha ido dando de baja de esta categoría, sigue estando bastante nutrido. Hay muchas opciones entre las que elegir y ese es el motivo por el cual tengo aquí una chuleta para que no se me olvide ninguno de los datos de los modelos importantes con los que vamos a situar y comparar este Ford Focus. Bueno, antes de contaros los rivales que tiene este modelo de Ford, hay que deciros que el Focus, la unidad que tenemos aquí de pruebas, con ese acabado ST-Line y el Pack X, 125 caballos, manual de 6 velocidades, pues tiene un precio que ronda algo más de 27.000 euros, con las promociones del fabricante ya incluidas y en el momento en el que estamos grabando este vídeo. Ahora sí, ya sabemos el precio del coche, vamos a ver qué tal queda en comparación con su competencia. El primer rival, otro superventas también muy conocido, el Renault Megane. Ese modelo tiene una versión equivalente que podría ser la 1.3 Turbo, un poquito más potente, 140 caballos y también con un nivel de acabado completo y deportivo que se denomina Tecno Fast Track. Bueno, pues ese coche, fijaros si es rival de este Focus directísimo que cuesta 27.081 euros, con las promociones ya incluidas. Vamos con el siguiente rival que también es un oponente muy directo, el Seat León.
El Seat León dispone desde hace tampoco muchos meses una versión gasolina 1.5 turbo de 130 caballos que con el acabado FR XL tiene ahora mismo un precio de 26.868 euros. Es un poquito más barato y tiene un precio más ajustado que este Ford, pero a cambio su motor no disfruta de la etiqueta Eco de la DGT. Subimos el nivel, vamos a el Volkswagen Golf, que ya podríamos considerar semi-premium o casi premium, y veremos por qué. La versión equivalente sería la equipada con el motor 1.5, equivalente al del Seat León, y en este caso con el acabado R-Line. Aquí ya empieza a haber diferencias importantes en el precio, ya que el Golf está en este caso situado en los 37.115 euros. Hablamos de prácticamente 10.000 euros más que este Ford Focus. Y vamos a finalizar con dos modelos más de procedencias muy dispares. Por un lado, una de las que pueden ser las sorpresas del segmento, el Hyundai i30. Tenemos que la versión con el motor 1.0 turbo, que tiene 120 caballos y que además también tiene un sistema microhíbrido. Pues bien, ese modelo con el acabado deportivo N-Line tiene el precio más ajustado de todos estos modelos que estamos hablando, ya que se quedan apenas 24.000 euros con las promociones de la marca. Y finalizaremos con uno de los últimos y recién llegados al segmento de los compactos, el Peugeot 308. También hay una versión 1.2 turbo gasolina 130 caballos que no tiene etiqueta Eco, pero sí viene asociada exclusivamente a un cambio automático. Pues bien, ese coche francés cuesta 31.350 euros. Así que en definitiva estamos viendo que este Ford se emplaza en la zona más baja en cuanto a precio respecto a sus rivales y que estamos hablando de un vehículo pues muy completo, tecnológicamente hablando muy competente y que ofrece muy buen rendimiento en carretera. Así que yo no sé cuál va a ser el futuro de la denominación Focus dentro de la gama Ford. No sé qué tiene pensado hacer Ford cuando dentro de 2 años decida jubilar a este vehículo que tengo hoy junto a mí. Pero lo que está claro es que ahora mismo, si estás sin disposición y te encaja poco pues por tus necesidades o por el tema del precio, pues sin lugar a dudas estaremos hablando de una de las mejores compras que ahora mismo tienes en el segmento de los compactos. Y hasta aquí lo que ha sido nuestra prueba de hoy. Espero que os haya gustado y os haya aportado algo. Si es así, pues no dudéis en dejarnos vuestro like, y si no es así, también estaremos encantados de conocer vuestras opiniones en la zona de comentarios de este vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.